Repita conmigo: permanecer en el Espíritu. No los escuché. A ver, niños. A ver, todos juntos, iglesia. Permanecer en el Espíritu. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos todos allí. San Juan capítulo 3, verso 31, dice la palabra. Leamos todos a una sola voz. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Levante sus manos, por favor, y si usted necesita que Dios le hable, hagamos juntos esta oración pidiendo al Señor que su palabra corra y sea glorificada. Señor Jesús, amado Rey del cielo, estamos en esta mañana delante de tu presencia, oh Dios, y frente a tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, te rogamos que hables a nuestra mente, que hables a nuestro corazón, Señor, que permitas que esta palabra entre por el oído, pero llegue al corazón, Señor, y podamos ser conducidos, oh Dios, a ser hacedores de tu palabra, a vivir por ella, oh Dios, que podamos entender el mensaje que hoy traes para nosotros y podamos salir a vivirlo, Señor, porque nuestra más grande necesidad, Señor, es de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, envía tu palabra. Bríndele por favor un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dando una alabanza al Señor, se pueden sentar. Permanecer en el Espíritu. Un obrero de la General Motors había tratado de cortar cierto metal nuevo, pero encontró que era un metal muy duro y resistente. Después de repetidos esfuerzos inútiles, llevó su metal al jefe, el administrador de la corporación, quien era un reconocido ingeniero de automóviles e inventor, y le dijo que no podía cortarlo, que ese metal era demasiado fuerte y él no podía cortarlo. El administrador le preguntó: ¿has usado la herramienta del diamante para cortar metales? El trabajador respondió diciendo que no. Luego fue a tratar de hacerlo con la herramienta de diamante y pudo cortarlo. Entonces el administrador le dejó una reflexión al trabajador y le dijo: el metal no es demasiado duro, sino que las herramientas que estabas usando no son suficientemente fuertes. Cristo el Señor sabía que las herramientas de los primeros discípulos de la iglesia primitiva no eran lo suficientemente fuertes para hacer el trabajo difícil que les había asignado. Él reconocía que la fortaleza humana, que las herramientas de hombres no tenían la suficiente potencia para expandir el evangelio en un mundo hostil. Por eso Cristo el Señor insistió en que sus discípulos debían esperar hasta que el
Espíritu Santo viniera sobre ellos en el día de Pentecostés, antes de dedicarse a la tarea de la gran comisión. Ellos fueron preparados para su inmensa tarea y fueron preparados por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en sus vidas aquel día. En semejante forma, nuestras herramientas humanas, iglesia, son débiles para llevar a cabo el trabajo de Cristo y para vivir como Cristo, pero cada uno de nosotros debe tener en esta mañana su propio Pentecostés, y eso ocurrirá cuando dejemos que el Espíritu Santo nos llene y permanezca en nosotros. Dele una alabanza al Señor Jesús. Hermano, no es que la dificultad sea demasiado grande, es que estamos usando las herramientas equivocadas. No es que tu problema, tu aflicción, tu enfermedad sea más grande, no, es que has tratado de llevarla con herramientas humanas, con tu propia fuerza, con tu intelecto, con herramientas de este mundo, tal vez como la psicología, la sociología. Pero en esta mañana la invitación de Dios es que abordes esa situación difícil con el poder del Espíritu Santo, y te vas a dar cuenta que las cosas serán diferentes. Dele una alabanza al Señor Jesús, por favor. ¿Qué es permanecer? Creo, iglesia, que hemos oído bastantes sermones en el último tiempo sobre permanecer, porque ese es el lema a nivel nacional de la iglesia pentecostal. Y hemos oído, nada más anoche escuchábamos un sermón de permanecer en la santidad. Tremenda palabra nos regaló Dios. Y hemos oído sermones de permanecer en la palabra, de permanecer en la santidad, de permanecer en la salvación, de permanecer en Dios y de permanecer en cantidades de atributos. Pero en esta mañana, una vez más, Dios quiere, Dios anhela, Dios desea que podamos entender de qué se trata esto de permanecer. Y permanecer es sinónimo de mantenerse, de continuar, de persistir. Permanecer habla de algo duradero, de algo que se extiende en el tiempo y no termina. Habla de resistir, de quedarse, de establecerse y de perseverar. Eso, iglesia, es permanecer, es perseverar. Y recuerde lo que la palabra de Dios declara, diciendo que el que perseverare hasta el fin, ¿ese qué? Ese será salvo. Es decir, que la permanencia es algo importantísimo en la vida del creyente. Los antónimos son abandonar, alejarse, tomar distancia, irse. Uno de los ejemplos que pudiera citar es cuando se habla en términos futbolísticos de lo que es la permanencia de un club en una categoría. Y tal vez para algunos es fácil entenderlo porque observan partidos de fútbol, pero para otros no. Y esto de la permanencia en la categoría habla de que hay niveles en el fútbol. Está la primera categoría, que es la categoría profesional, se conoce como la A. Y está la segunda categoría, que es la categoría conocida como la B. Y los equipos durante todo un año se enfrentan a todos los rivales y deben de sumar unos puntos, y el que menos puntos realice durante el año y sea partícipe de la categoría A, desciende a la categoría B. Es decir, pierde la permanencia. Y sabe que esto me lleva a ilustrar o a entender muchas de las cosas que suceden en la vida de algunos creyentes en nuestros días. Hay creyentes que cuando llegan al camino del Señor buscan la manera de sostenerse, sostienen una vida de oración constante, sostienen una vida habitual en la palabra de Dios, sostienen una vida de congregarse, de venir a los cultos, de obediencia, de santidad, pero por alguna razón pierden la permanencia, descienden de nivel, retroceden y se quedan relegados en el camino. Y es por eso, hermanos, que en esta mañana toma total importancia
importancia el entender la necesidad que Dios quiere tratar, y es que debemos de permanecer en el Espíritu de Dios para no caer, para no retroceder, para no hacer lo que dijo Pablo frente a algunos hombres que habían caído de la gracia de Dios. Sostengámonos, permanezcamos, iglesia del Señor, en esta mañana. Cuando hablamos del Espíritu Santo y la permanencia del Espíritu Santo a través de la historia bíblica, tenemos que hablar de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y quiero decirles que la permanencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era selectiva y era temporal. Es decir, el Espíritu Santo venía, pero no venía para quedarse, no venía para morar en la persona, no venía para morar tal vez en el profeta, en el enviado. No, el Espíritu venía, pero era muy selectivo y era temporal, era ocasional. Y para citar algunos ejemplos, hermano, la Biblia nos habla allá en el libro de Números, el capítulo 27 y el verso 18, nos habla de Josué, de cómo Josué fue seleccionado, de cómo Josué fue, hermano, visto por Dios para una misión. Y la Biblia dice: el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. El Espíritu vino sobre Josué. En 1 de Samuel 16, 12 y 13 nos habla de David. Dice: envió pues por él y le hizo entrar, hablando de David, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mire, iglesia, cómo el Espíritu viene sobre hombres específicos. Josué, ahora David, pero recuerde, era selectivo y era temporal, no era permanente. Otro ejemplo es Saúl. Allá en 1 de Samuel capítulo 10 y el verso 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. El Espíritu venía y daba unas capacidades especiales, al punto de que Saúl no era profeta, pero lanzó una palabra profética única y exclusivamente porque vino el Espíritu de Dios sobre él. En el libro de los Jueces vemos que el Espíritu vino sobre varios de ellos, a quienes Dios, hermanos, los levantó para librar a Israel de sus opresores. Hombres como Gedeón, Jefté, mujeres como Débora, entre otros, fueron investidos por el poder del Espíritu Santo para cumplir una misión, una tarea, una labor específica. En el Antiguo Testamento es importante decir que venía, pero venía para delegarles tareas muy puntuales, muy específicas. La presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes del Antiguo Testamento era una señal de que el favor de Dios estaba sobre ellos, y si el favor dejaba a la persona, entonces el Espíritu Santo se iba, se alejaba, había un distanciamiento de aquella persona. Por ejemplo, podemos decir que cuando el Espíritu venía sobre una persona, no siempre era indicativo de la condición espiritual. Es decir, aunque el Espíritu Santo viniera, no implicaba que ese ser, que esa persona, que ese hombre o esa mujer estuviera viviendo rectamente delante de Dios. Por ejemplo, pasó con Saúl, pasó con Sansón y muchos de los jueces que al final terminaron viviendo en desobediencia. La Biblia habla que Sansón invocó al Señor allá prácticamente en el último momento de su muerte, y el Espíritu vino y le dio fuerza, y él tumbó aquellas columnas del templo y mató a todos sus enemigos. Pero Sansón no vivía
rectamente delante de Dios, y aún así el Espíritu vino sobre él. Pero sabe que en ese Antiguo Testamento, a pesar de todo lo que les he narrado, el Espíritu se iba, pero en el Nuevo Testamento y aún en nuestros tiempos las cosas son diferentes, porque la palabra de Dios nos enseña que usted y yo somos morada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo vino, pero vino para quedarse. El Espíritu Santo vino, pero vino para habitar, vino para hacer, hermano, de usted y de mí una casa, una habitación, un templo. Gloria a Dios. Dele un mejor aplauso al Señor, por favor. Primera Corintios capítulo 3 verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta que está haciendo, una pregunta retórica, en donde Pablo está más que preguntando, porque eso es una pregunta retórica, una pregunta en donde ya sabemos la respuesta. Pablo les está diciendo: ustedes son morada del Espíritu Santo. Ya Él no viene para estar simplemente un ratico, ya Él no viene simplemente para estar en una misión específica, para ayudarte en un problema tal vez ocasional. No, Él ahora viene para hacer de usted y de mí un templo, una habitación, una morada permanente, de donde Él no se quiere ir. Hermano, el Espíritu Santo no se quiere ir de su vida, no se quiere ir nunca de mi vida. Y continúa diciendo el texto: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, el Espíritu no solo es Espíritu Santo, es Espíritu limpio, es Espíritu puro, es inmaculado. No hay maldad, no hay pecado en Él. Por eso cuando el Espíritu entra en su vida, entra en la mía, lo primero que hace es santificarnos, es limpiarnos, es purificarnos, es erradicar de nuestra vida toda contaminación. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El apóstol Pablo llama a esto la morada permanente y la garantía de nuestra comunión con Dios. Así que mientras que en el Nuevo Testamento en el Antiguo solo moran los creyentes para venir a una labor específica, en el Nuevo ahora Él viene para quedarse. El Espíritu venía sobre esos individuos, hermano, y era algo terrible el saber que el Espíritu venía y se volvía a ir, se alejaba. La Biblia relata que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl cuando desobedeció y cuando fue desechado. Y eso implica que Saúl perdió la dirección, perdió el norte, perdió el horizonte. Ya no sabía para dónde iba, ya no sabía qué paso dar de ahora en adelante. Porque sabe, mi hermano, cuando el Espíritu Santo llega, también viene para darnos dirección, para mostrarnos qué camino debemos tomar, qué decisión debemos tomar, hacia dónde nos debemos dirigir, y nos abre los ojos y nos da una visión permanente en nuestros días. El Espíritu Santo, iglesia, y esto tiene que alegrarlo a usted y tiene que alegrarme a mí, el Espíritu Santo vino para quedarse, vino para no irse nunca más, vino, hermano, para ser morada y habitación. Gloria al Señor Jesús. Una muestra de que Él vino para quedarse la encontramos allá en San Juan, el capítulo 14, el verso 15 al 17. Y dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mire esa expresión. Ya no por un momentico, va a ser ¿para cuándo? Para siempre. Gloria al Señor Jesús. El Espíritu de verdad
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos de los que estamos aquí le conocemos? Hemos conocido al Espíritu de Dios, hemos visto su obra, lo hemos sentido, lo hemos dejado operar y trabajar, hermano. Aleluya. Y mire cómo termina el versículo: porque mora con vosotros. Ese mora con vosotros está hablando del presente. Está hablando de ese momento, mora con vosotros, porque recordemos que Jesús es el Espíritu Santo. Yo esperaba un mejor amén. El Espíritu Santo es Jesús, es Dios mismo, gloria al Señor. Y Él estaba allí con ellos. Y Él dice: mora con vosotros, porque yo estoy aquí, porque no me he ido, pero va a llegar el momento en que me voy a ir y les voy a enviar el Consolador. Y el versículo termina diciendo: y estará en vosotros. Ese con habla de que Él estaba ahí al lado. Cuando decimos que alguien va con otra persona, quiere decir que van juntos, pero el Señor dice: no, ya no voy a ir al lado, ahora me les voy a meter, voy a estar en ustedes, voy a estar adentro, voy a habitar, hermano, de una manera perfecta y permanente. En esa noche, mi hermano, el Espíritu de Dios está metido en la iglesia. El Espíritu de Dios está metido en su vida, está metido en la mía. Y si tal vez no ha entrado, tal vez en la suya, mi amigo, abra su corazón para que Él entre. Aleluya. Bríndele una alabanza a Jesús, por favor. Voy a hablarle, hermano, rápidamente de 3 aspectos que hablan de la permanencia del Espíritu Santo. Le voy a hablar de qué es permanecer en el Espíritu. Repita conmigo: ¿qué es? Número 2, ¿cómo logro permanecer en el Espíritu? Repita conmigo: ¿cómo logro? ¿Qué es? ¿Cómo logro? Y número 3, ¿cuáles son los resultados de alguien que permanece en el Espíritu de Dios? ¿Cuántos vinieron a aprender esta mañana? Si trajo cuaderno, hermano, vamos a apuntar en esta hora, porque recuerde que estamos en una escuela bíblica dominical. ¿Ve? Y a la escuela nosotros vamos a ¿qué? Aprender. Algún niño dijo por ahí a recochar. No, vamos a aprender. ¿Qué es permanecer en el Espíritu? Escuche esto, mi hermano. Es un estado espiritual en el que el creyente, ¿cuántos de los que estamos aquí somos creyentes? Somos hijos de Dios. Aleluya. Es un estado en el que usted, en el que yo, sostenemos una estrecha relación con Dios. Mire lo que es permanecer en el Espíritu. El Hijo de Dios, el que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, sostiene una estrecha relación con Dios y recibe, escucha esto, la capacidad necesaria para enfrentar las situaciones de la vida. Eso es permanecer en el Espíritu. Si hablamos de qué es, entonces es una relación en donde yo recibo fuerza, en donde yo recibo valentía, en donde yo recibo ánimo, en donde yo recibo herramientas. Sabe, hermano, que cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, la vida se ve de una manera diferente. Cuando usted y yo tenemos a Dios de nuestro lado, percibimos nuestro entorno de formas muy distintas a alguien que no sostiene una relación estrecha con Dios. Y por eso en esta mañana quiero invitar a las visitas, a los amigos que han escogido estar esta mañana aquí. Reitero para ustedes la bienvenida, pero sabe algo, la invitación de Dios es a que tú tengas también una relación estrecha con Él, a que lo conozcas, a que le abras el corazón,
corazón, a que de la misma manera que sostiene relaciones con amigos, con conocidos, con compañeros del trabajo, se sostienen relaciones tal vez de pareja, de esa misma manera Dios quiere, y aún de una manera superior, que sostengamos una relación con Él. Por eso quiero invitarle, mi hermano, a que si usted tiene buenas relaciones interpersonales, gloria a Dios, y le voy a invitar a que piense en esa persona con la que usted se relaciona bien. Tal vez su esposa, usted tiene una muy buena relación de comunicación, de confianza, de cercanía con su esposa, con su esposo, un gran amigo del cual usted se preocupa constantemente, a quien llama, del cual, hermano, usted está siempre pendiente, o una amiga o un familiar. Pues, hermano, hay una relación mucho más importante, la cual debemos cultivar día tras día, y es la relación con Dios. Así que le quiero invitar a que la mejor relación que usted tenga sea la relación con Dios. Entonces, eso es permanecer en el Espíritu, sostener una relación cercana, estrecha, íntima con Dios. Es además llenarse constantemente de la presencia de Dios. ¿Cuántos desean ser llenos del Espíritu Santo? Muy poquitos. Sabe que ese debe de ser el anhelo. Por eso venimos al culto. Por eso se crean programas como los que estamos viviendo, como los que se han ejecutado, campamentos, cultos especiales, porque la visión siempre será que la iglesia se llene del poder del Espíritu Santo. Y una llenura, hermano, cuando decimos que alguien está lleno, es porque no le cabe más, ¿sí o no? Hay ocasiones en que usted y yo comemos, y comemos de más, ¿sí o no? Y uno siente que duele por aquí el abdomen. Uno se siente hasta maluco. Hay gente, como decía mi abuela, que no come para vivir, sino que come para morir. Comen de manera desmesurada. Y cuando decimos que alguien tiene llenura, hermano, es porque está rebosado. Y ahí es donde aparece el famoso dicho que usted y yo lanzamos, y es: no me cabe ni un tinto. ¿Sí o no? Estamos saturados, estamos llenos, no nos cabe absolutamente nada más. Si como algo más, se me devuelve, se me regresa. Hermano, Dios quiere que usted y yo estemos de esa misma manera, pero del Espíritu Santo de Dios, que estemos tan llenos, tan saturados, hermano, que la gloria de Dios se meta en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra mente, en nuestras palabras, que todo lo que digamos apunte a que no me cabe más gloria de Dios, a que no entra en mi vida absolutamente nada malo, ni siquiera, porque la gloria de Dios me llenó. A eso tenemos que apuntar. Aunque le digo, hermano, que si hay algo que Dios ha creado en el corazón del hombre, es espacio para su gloria. Hermano, no hay medida en el corazón suyo y en el corazón mío para llenarnos del poder del Espíritu Santo. Recuerde que lo leíamos, y es que el Espíritu Dios lo da sin medida. Dios no mide si son cucharadas, Dios no mide si son libras, si son kilos, si hay un peso. No, Él dice: yo le doy de mi espíritu y se lo doy sin medida. Tome lo que necesite, tome, hermano, lo que usted requiera para su vida diaria, porque así lo da Dios. Dele una alabanza al Señor, por favor. Entonces, ¿qué es? Es una relación, es comunión, es llenarse. Hermano, ¿qué es permanecer en el Espíritu? También es vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Sabe que hay gente que hoy en día llega a la iglesia y quiere vivir una vida conforme a su manera, a su modo. Hay gente que dice: es que a mí no me gusta que hagan eso en el culto. Es que a mí no me gusta, hermano, que me estén criticando porque yo vivo con una persona y no me he casado. Y hay gente que pretende que la iglesia se acomode, que la palabra, que la Biblia encaje en ellos.
Y resulta, hermano, que el que permanece en el Espíritu siempre se va a dejar regir por la palabra de Dios. Nunca va a ir en contra de lo que Dios dijo, porque el Espíritu, dice, nos guía a toda verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, permanecer en el Espíritu es vivir una vida sometida a la palabra de Dios. ¿Y cómo puede vivir alguien conforme a la palabra de Dios si no la lee? Si no la conoce, si no la estudia, si no la escucha, si cuando van a predicar la palabra se sale. Está en todo el culto y justo van a predicar la palabra y se sale. ¿Cómo vamos a vivir en el Espíritu si no conocemos la palabra? Eso es imposible. Hermano, necesitamos retomar la palabra de Dios y que ella sea la que gobierne nuestra vida. Necesitamos enseñarle a esta generación y a estos niños que todo lo que nosotros hacemos aquí tiene un único fundamento y es la palabra de Dios. Aquí no leemos libros de anécdotas ni de historias, aunque las usamos para ilustrarnos, pero nuestra base, nuestro fundamento inamovible se llama la bendita y eterna palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que se fundamenta en la palabra nunca se va a caer, porque pasarán el cielo y pasarán la tierra, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesucristo, que es el Dios de esta iglesia. Aleluya, dele un aplauso a Jesús, por favor, al Dios de la palabra. Además, que es permanecer en el Espíritu, es vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, necesitamos retomar ese principio, ese aspecto, ese atributo divino, ese atributo único de Dios, el cual nos lo ha compartido, que es la santidad. Porque recuerde que usted y yo no lo sabemos de memoria, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Permanecer en el Espíritu, hermano, es servir a Dios con pasión y con entrega. El que tiene el Espíritu de Dios en su vida busca qué hacer para Dios, busca la manera de servir, y no lo hace de cualquier manera, lo hace con pasión. Y la pasión habla de un amor, la pasión habla de dolor, la pasión habla de entrega. Y necesitamos en nuestros días, hermanos, algunos aprender a servirle a Dios, porque algunos o han aprendido mal o no han aprendido. Y eso solamente lo vamos a aprender si el Espíritu de Dios permanece en nuestra vida. Entonces, eso es permanecer en el Espíritu. Número 2, ¿cómo logro permanecer en el Espíritu? Aquí rápidamente le voy a entregar 4 cualidades, 4 cosas que usted y yo, que todo creyente debe hacer para permanecer en el Espíritu. Número 1, o A, lo primero que usted y yo tenemos que hacer para permanecer en el Espíritu es alejarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere que el Espíritu lo gobierne, usted y yo tenemos que alejarnos del pecado. El Espíritu Santo y el pecado no viven en la misma casa. Te lo voy a repetir porque algunos no lo escucharon. El Espíritu Santo y el pecado no viven en la misma casa. Son casas diferentes y opuestas. ¿Sabe por qué? Porque la casa de Dios es hacia arriba y la casa del pecado es hacia abajo, es terrenal. Romanos, el capítulo 8, el versículo 1 al 4 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no hay condenación para usted ni para mí. Pero ¿por qué no hay condenación? Dice, porque ahí es necesario entender que la condenación no llega a los que andan conforme
al Espíritu, porque los que andan conforme a la carne, hermano, viven distanciados, viven lejanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire qué clara es la palabra de Dios. Y esto es una ecuación. Y es una ecuación proporcional. Entre más cerca se está del pecado, más lejos se está de Dios. Entre más se contempla, se acepta el pecado, menos aceptación habrá de las cosas del Espíritu. Hay gente, hermano, que cuando le da cabida al pecado en su vida, en su mente, en su corazón, pierde cualquier noción de discernimiento frente a Dios. Y le voy a contar, hermano, algo que conocí. Un jovencito, un adolescente que creció conmigo en la iglesia, era servidor. Fue bautizado a eso de los 12 años de edad. Caminó con el Señor, creció, hizo toda la escuela dominical, vivió toda su adolescencia. Y cuando cumplió 19 años, se apartó del camino del Señor, se alejó. Le dio la espalda al Señor y empezó a vivir una vida de pecado, de contaminación. Se inclinó a hacer lo malo. Empezó a vivir en fornicación. Y por allá, después de que transitó el mundo como unos 3 o 4 años, un día regresó a la congregación. Lo saludé, hablé con él, le pregunté sobre su vida y me contó gran parte de todo lo que había vivido. Me manifestó que vivía con esa muchacha. Y vengo y le hablo yo y le digo: ya es tiempo entonces de que regreses a Dios. Ya es tiempo de que obedezcas la palabra de Dios. ¿Por qué no te casas con esa muchacha? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Me dijo: es que yo no creo en el matrimonio. Y yo casi me voy de para atrás. ¿Cómo así que no creen en el matrimonio? Creciste en la iglesia, se te enseñó la palabra, se te fundamentó ese fundamento sólido de lo que es un hogar. Sus padres son padres casados, sus hermanos que perseveran son hermanos casados. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que se acercó tanto al pecado que el enemigo le nubló la vista y no le dejó entender las cosas espirituales, ni siquiera los principios básicos de obediencia a Dios. ¿Sabe que hay gente de esa manera? Hay gente que se ha alejado tanto de Dios que llega al punto de creer que Dios no existe, que Dios no es real, y empiezan a cuestionar. Pero hermano, la ley del Espíritu es una ley superior a la del pecado. Necesitamos, por tanto, entender que debemos tomar distancia del pecado y abrazar la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu nos hace huir de la condenación. El que vive en fornicación, el que vive en adulterio, a veces pregunta que ¿para qué casarse? Está ciego, porque el pecado lo ha cegado. Necesitamos, por eso, hermano, iglesia del Señor, tomar distancia del pecado y acercarnos al Espíritu de Dios. Esa es la primera manera de lograr permanecer en el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Romanos el capítulo 6, el verso 11? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. La mejor manera de alejarse del pecado es morir a él. Cuando venga a visitarlo el pecado, ¿qué va a encontrar? Un muerto. Ya no existe el muerto. Ya no existe la persona bajo la cual se va a poseer o va a gobernar el pecado. Ese ya murió. Ahora vive uno que obedece la palabra de Dios. Ahora encontramos uno vivo para Dios, para la santidad y la obediencia al Señor Jesucristo. Número 2, ¿cómo logro permanecer en el Espíritu? Negándome a mí mismo y crucificando la carne.
Mire que hablamos primero del pecado y ahora hablamos de la carne. Son dos cosas distintas. El pecado es el ejercicio y la carne es la que hace el ejercicio, la que lo practica. Romanos capítulo 8, el verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué linda es la palabra. Todas las pautas están dadas allí. El vivir conforme a la carne es lo mismo que satisfacer los deseos de la carne. Es lo mismo que ceder a la tentación por la inclinación de la carne. Vivir conforme a la carne, escucha esto, es cometer pecado conscientemente. Es transgredir la ley y quebrantar las leyes divinas que ya se saben que son pecado. ¿Sabe, hermano, que hay gente que peca y peca por ignorancia? Sí, desconoce al Señor, desconoce los mandamientos, desconoce la palabra de Dios, pero hay gente que peca a conciencia. Y ese, la palabra de Dios lo llama transgresor. Ese está transgrediendo la ley. Lo está haciendo con una conciencia, hermano, y necesitamos matar ese pecado, necesitamos matar esa carne, necesitamos aborrecerla, necesitamos odiarla para que ella no nos domine. Y no podemos odiar, no podemos crucificar cosas que no sabemos que están mal. Así que lo primero que hay que hacer es pedir a Dios discernimiento para juzgar esas cosas que nosotros mismos estamos haciendo o estamos practicando, y tenemos que odiarlas. Pero hay gente que no odia el pecado, que no odia, hermano, la maldad, sino que la abraza, la consiente, la contempla. Pero Dios nos está invitando esta mañana que para permanecer en el Espíritu necesitamos hacer morir todos esos deseos de la carne, todas esas pasiones. Y lo primero que hay que hacer, hermano, es reconocerlo y verlo como pecado. Y eso solo nos va a permitir, hermano, entenderlo el Espíritu de Dios. La Biblia enseña que Él es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Es Él el que te hace ver, el que me hace ver como un pecador. Y eso es bueno. Hay ocasiones en que vamos a la oración y pensamos que el ver tal vez todos nuestros errores, el ver todas nuestras maldades, tal vez pueda ser totalmente malo, y no. Hay ocasiones, hermano, en que Dios corre el velo para que veamos nuestra maldad y acudamos a Él y le pidamos misericordia y le pidamos perdón y roguemos su ayuda y nos sintamos necesitados de Él, porque solamente así Él puede suplir nuestras necesidades. Necesitamos vernos como pecadores, y después de vernos como pecadores necesitamos odiar el pecado. ¿Sabe que en Dios solo hay amor porque Dios es amor? Pero hay una cosa que Dios odia y aborrece, y es el pecado. Es donde reposa todo el odio y la venganza de Dios. Por eso habrá juicio sobre la humanidad. Y lo último que hay que hacer, hermano, para poder matar la carne, después de haber reconocido, después de haber odiado nuestro pecado, es alejarnos, es no practicarlo, es negarnos a la tentación, es no estar de acuerdo con la propuesta que el enemigo está haciendo, es alejarnos de esas prácticas. Y solamente lo vamos a lograr, hermano, por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la fuerza para vencer la tentación. Haciendo esto, iglesia, el pecado irá desapareciendo más y más. Lo reconoces, lo odias y te alejas. Hermano, si nosotros pusiéramos en práctica la palabra, esto es sencillo, pero a veces hemos creído, yo lo meditaba, hermano, que el Espíritu Santo es solamente danzar, hablar en lenguas, solamente sentimientos, solamente emociones. Y es agradable, a mí también me gusta danzar, hablar en lenguas.
Pero hay verdades sobre el Espíritu Santo que hay que poner en práctica en nuestro día a día. Hay que adquirir el conocimiento del obrar de Dios y también del obrar del enemigo. El Señor lo dijo por boca del apóstol Pablo, que no debemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, del enemigo. Y es grato saltar, brincar, recibir bendición, cantar. Eso es una tremenda bendición. Pero también es importante llenarnos del conocimiento de la verdad de Dios y de practicar paso a paso lo que Dios nos está entregando en su palabra. Reconoce tu pecado, odia tu pecado, aléjate de él. La palabra del Señor no está diciendo que sentiremos la verdad y la verdad nos hará libre. No, la palabra de Dios dirá: conocerás la verdad. Habla de conocimiento, habla de aprender, habla de tomar armas. Así que tomemos armas en esta mañana para distanciarnos del pecado y vivir día tras día en el Espíritu. Dios utilizó su poder, dice segunda de Pedro capítulo 1 y el verso 3, para darnos todo lo que necesitamos. Hermano, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Todo. Lo que pasa es que a veces no lo hemos tomado. La reflexión que leíamos al iniciar: no es que tus problemas sean muy grandes, es que no estás usando la herramienta correcta. No es que esa dificultad me vaya a matar, es que no he usado la herramienta correcta. Y la herramienta en esta mañana la está dando el Espíritu Santo. Aléjate del pecado. Y número 2, necesitamos entender, hermano, que para lograr permanecer en el Espíritu hay que tomar determinación y valentía. Bueno, vivir para Dios requiere valentía. En este mundo, el que es hijo de Dios tiene que ser, en el buen sentido de la palabra, un rebelde. ¿Sabe por qué? Porque la corriente de este mundo va en un sentido y ahí van la gran mayoría, muriendo, obedeciendo al pecado, las concupiscencias, corrientes de maldad. Y un rebelde es el que va contra la corriente. Hermano, usted y yo necesitamos determinación y valentía para vivir para Dios en este tiempo, para decirle no a la corriente que nos quiere llevar y decirle sí a Dios. Se necesita determinación y valentía para obedecer a Dios y permanecer en el Espíritu. La Biblia nos enseña de hombres y mujeres que tuvieron estas dos características, y se lo voy a nombrar rápidamente. Noé. ¿Cuántos han oído hablar de Noé? Los niños han escuchado la historia de Noé. ¿Qué construyó Noé? Un arca. ¿Y por qué la construyó? Porque venía ¿qué? Un diluvio que duró ¿cuánto tiempo? Muy bien, ustedes estuvieron pendientes de la clase. ¿Y quién fue Noé? Bueno, Noé fue un determinado, Noé fue un valiente de su generación. ¿Por qué razón? Porque Dios le pidió que construyera un arca, porque vendría un gran diluvio y él enfrentó las burlas y los escarnios de su generación. Por la única razón de obedecer la palabra de Dios. Fue un determinado, fue un valiente. David. ¿Quién fue David? Pues el rey de Israel, segundo rey de Israel. También tuvo determinación, hermano, y valentía para enfrentar a un gigante que medía cerca de 3 metros y que llevaba una armadura de 200 kilos. Y él era un muchacho de estatura promedio, que la Biblia dice que era rubio y de hermoso aspecto. Lo acabamos de leer. Y es pastor de ovejas. ¿Pero qué lo llevó a pararse frente a ese gigante? La determinación y la valentía. Gedeón. ¿Quién fue Gedeón? Tomó la decisión, hermano, siendo un juez de Israel, de asumir el reto propuesto por Dios, de libertar a Israel de la opresión de los madianitas. Hermanos, 7 años llevaba Israel cultivando la tierra, y los enemigos venían y se le llevaban los cultivos. Y Gedeón era el menor de la casa de su padre, de la menor tribu, la tribu de Benjamín. Y Dios le dijo: levántate y liberta a mi pueblo. Y él lo hizo con determinación y con valentía. Dele una alabanza al Señor, por favor.
Daniel estuvo determinado a no contaminarse con la comida que se servía en la mesa del rey. Y a veces nos hemos preguntado, pero Daniel, ¿por qué renunció a esa comida tan rica? Hermano, ¿qué comen los reyes? Comen comida full, sabroso, rico, los mejores filetes, los mejores vinos. ¿Por qué este muchacho llega allí a Babilonia y dice, no, yo no quiero comer eso, a mí denme legumbres? Algunos dirían, no, pues Daniel es un tonto, ¿cómo se va a negar a comer de todo lo delicioso, de todo lo satisfactorio? Hermano, hay un trasfondo, porque todo lo que parece agradable a nuestros ojos tiene un trasfondo. Todo lo que parece placentero tiene detrás, hermano, perdición y muerte, porque así trabaja Satanás. A él le gusta maquillar las cosas y ponerlas bonitas y atractivas, pero detrás de ella poner un profundo vacío de muerte y de soledad. ¿Qué pasó con Daniel? Pues pasaba que esos alimentos ricos, apetitosos y deliciosos se los llevaban a la mesa del rey, pero antes de llevarlos a la mesa del rey los dedicaban a dioses paganos y a ídolos, y el que se comiera esos alimentos participaba de la adoración y del culto a esos ídolos. Daniel dijo, no, yo no me voy a contaminar con esa comida. Yo tengo un Dios al cual adoro, al cual sirvo y para el cual vivo, y voy a comer legumbres, y Dios va a permitir que esas legumbres sean de provecho para mi organismo. Dele una alabanza al Señor, por favor. Hermano, un determinado, un contra la corriente. ¿Sí o no? Cualquiera de nosotros lo hubiera pensado y hubiera dicho, me voy a comer esos banquetes. Jeremías se determinó a entregar el mensaje de Dios a un pueblo rebelde, aunque eso le costó azotes y prisiones. Días atrás hablábamos de Jeremías, conocido como el profeta llorón. Y él no lloraba de gratis, él lloraba porque vivió persecución y sufrimiento, pero se determinó a entregar la palabra de Dios. Pablo, con valentía, se paró delante de reyes y gobernadores, sosteniendo la verdad de Cristo. Iglesia, todos ellos, los que le acabo de mencionar, Noé, David, Gedeón, Daniel, Jeremías, Pablo, 6 personajes, se determinaron y accionaron frente a Dios y su propósito. Y las decisiones que tomaron valientemente frente a Dios fueron respaldadas por Dios. Alguien en esta mañana tiene que determinarse por vivir para Dios y obedecer a Dios, aunque de Él se burlen, aunque de ella se burlen, aunque hagan escarnio tal vez de su manera de vivir, de su manera de pensar. A Dios le encantan los determinados, a Dios le encantan los valientes, y Él los respalda. Habrá alguien en esta mañana que se pueda levantar y pueda decir, me voy a determinar a vivir para Dios. Me voy a determinar a ser obediente a la palabra de Dios. Dele un mejor aplauso al Señor, por favor. Aleluya, dele una alabanza al Señor. Vamos hacia el final, hermano. Todos ellos se determinaron, y en esa mañana quiero hablarle a alguien y decirle en el nombre del Señor: no tengas miedo, sé valiente y decídete a vivir para Dios. Toma decisiones que te acerquen a Dios. Abandona lo que tengas que abandonar. Hazle frente a lo que debas hacerle frente, y determínate en vivir para Dios, y será por mucho la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. Gloria a Dios. Aquí está el Señor. Y por último, ¿cuáles son los resultados de permanecer en el Espíritu? Ya vimos lo que es, ya vimos cómo se logra. Ahora, ¿qué produce? Es decir, claro, yo voy a enfrentar la burla, el escarnio, voy a luchar contra la corriente, me voy a alejar del pecado, voy a tomar decisiones, me voy a negar a mí mismo, voy a hacer todos esos pasos. ¿Y eso a causa de qué? Bueno, ya se lo voy a decir. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es, léalo conmigo,
El ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Todo el resultado de lo que le acabo de decir es muerte. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Ah, qué lindo. Primer resultado de permanecer en el espíritu: vida y paz. Y usted pudiera decir: ah, pero es que yo tengo vida, no me ve que estoy respirando, yo llegué caminando aquí, yo no estoy muerto. Ah, déjeme decirle que hay muchos muertos que caminan. Muertos espirituales, gente que ya no le haya sentido ni razón a su vida, gente que vive de tristeza en tristeza, de dolor en dolor, de caída en caída, y no le haya razones a su existencia. Pero sabe que cuando nosotros hemos decidido permanecer en el espíritu y vivir para Dios, es allí donde comenzamos verdaderamente a vivir. Es allí donde entendemos, hermano, amigo que me acompaña en esta hora, lo que significa la vida. Porque la vida no significa andar cada 8 días tal vez de fiesta, de rumba, tal vez consumir droga, licor, tal vez tener muchas mujeres o muchos hombres. Eso significa vida para muchos allá. Pero el fruto que el Espíritu Santo le quiere dar a usted y me quiere dar a mí cuando vivimos para Él es una vida permanente, es una vida de alegría, es una vida de gozo, de paz, y lo más importante, una vida de esperanza. Porque el que vive para Dios le está esperando a Él, porque Él un día va a venir y nos va a levantar y nos va a llevar a su presencia, y esa será nuestra más grande recompensa. Gloria a Dios. Póngase en pie, por favor, un momento. Aleluya, porque aquí no terminan los resultados de permanecer en el espíritu. Aquel que permanece en el espíritu recibe crecimiento. ¿Sabe qué implica crecimiento? Hermano, el creyente que permanece en el espíritu no vive estancado. Vive avanzando, vive subiendo de nivel, vive creciendo, vive ensanchándose en todos los sentidos de su vida. Hermano, desde su hablar, desde su expresarse. El que vive en el Espíritu Santo tiene bendición espiritual, pero también tiene bendición económica. Dios le prospera, Dios le da bendición en abundancia, Dios le da un empleo, Dios le abre puertas, Dios bendice su emprendimiento, Dios lo ayuda. ¿Cuántos quisieran en esta mañana vivir entonces en el Espíritu? Hay algo más, hermano, y es que cuando usted y yo permanecemos en el Espíritu, adquirimos algo que se llama inteligencia espiritual. ¿Sabe, hermanos, que hay gente que es muy inteligente para los negocios? Usted conoce a alguien, ¿cierto? Es sagaz para los negocios. Como usted y yo decimos, no pierde una. Es muy inteligente, toma buenas decisiones, hace buenas inversiones. Pero sabe que es gente que a veces es inteligente naturalmente, pero es torpe espiritualmente. No toma decisiones espirituales sabias. No ha decidido consagrarse para Dios. No es fiel a Dios. Pero hay otros que aunque en este mundo no tienen mucha inteligencia, que aunque en este mundo tal vez no han ido a una universidad, no han hecho un posgrado, algunos ni siquiera han terminado el bachillerato, han adquirido inteligencia espiritual, han entendido lo que significa vivir para Dios, se consagran a Dios, obedecen la palabra de Dios, se esfuerzan por agradar a Dios. Antes de tomar una decisión, consultan a Dios. Miran si esa decisión está sujeta a la palabra. Piden la voluntad de Dios. Hermano, eso se llama inteligencia espiritual, y eso solamente lo tienen los que han decidido permanecer en el Espíritu. Y lo último, hermano, es que Dios nos da poder y autoridad. Usted se sabe de memoria Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién?
el Espíritu Santo. Hermanos, si hay algo que necesita la iglesia en este tiempo es poder y es autoridad. Si hay algo que necesita el creyente en estos días es poder y autoridad de parte de Dios. Yo quiero invitar a este altar a alguien que haya entendido esta palabra sencilla y que diga: quiero permanecer en el Espíritu, quiero obtener las bendiciones, los beneficios, me voy a comprometer a seguir los pasos que Dios me ha dado por medio de la palabra para permanecer en el Espíritu. Hay un altar abierto esta mañana para alguien que quiera vivir en el Espíritu, para alguien que quiera consagrarse para Dios, para alguien que quiera en obediencia tomar decisiones que lo acerquen. Durante esta semana hemos hablado de todo lo que es el Espíritu Santo, la obra, el bautismo, los dones. Hablamos del fruto, pero todo eso sería vano si nosotros no permanecemos allí en el Espíritu. Así que en esta mañana necesitamos entender, iglesia, que hay que quedarse allí en el Espíritu, que hay que permanecer, que hay que permitirle a Dios que nos dirija y que nos gobierne. ¿Por qué no levanta sus manos allí donde está, por favor? Y le decimos a Dios que nos ayude a entender y a obedecer esta palabra, que nos ayude a poner por obra lo que Dios nos ha compartido, lo que Él nos ha entregado en este momento.